Hola, hola, hola. Vamos a empezar con el tema de estereoquímica, con los ejercicios del tema de estereoquímica y, y vamos a ver cómo dar notación RS, que son enantiómeros, diastereoisómeros. Hay que echar un vistazo a los vídeos de teoría pues para recordar un poco todos aquellos conceptos que fuimos comentando, pero donde mejor se ve y se trabaja es resolviendo problemas. Bueno, entonces vamos a empezar por algunas moléculas, como por ejemplo la del apartado C. Vamos a empezar primero por el apartado C, en la que bueno, nos da un compuesto que tiene pues diferentes eh, cadenas, y lo que observamos es un carbono, en concreto este que voy a señalar de aquí, es un carbono del que parten cuatro cadenas diferentes. Vemos que por un lado tenemos el alquino, por otro lado la cadena del alqueno y por otro lado esta cadena con ramificaciones. Y además tenemos un hidrógeno que va hacia el fondo de la pantalla, que no se dibuja, pero es el cuarto grupo. Por tanto, este carbono lo llamamos un carbono quiral o asimétrico. El concepto de quiral se refiere a que se comporta de forma parecida a las manos. Las manos no son superponibles debido a la ausencia completa de simetría que presentan. Es decir, la mano no tiene ningún tipo de simetría, no hay ningún eje de simetría, ningún plano. Por tanto, la simetría que presentan las manos hace que la imagen en el espejo de una mano no sea superponible con ella. Las manos tienen imágenes especulares no superponibles. De hecho, una mano es la imagen en el espejo de la otra. Y son diferentes, no son superponibles, puesto que cada mano tiene un guante diferente. Eso muestra que son distintas, ¿no? Las dos manos. De esta ausencia de simetría que tienen las manos, también la presenta un carbono que une a cuatro grupos diferentes, y por eso lo llamamos carbono asimétrico, es decir, ausente, con ausencia total de simetría, o carbono quiral, que deriva de mano. Bien, pues aquí tenemos uno de esos carbonos, ¿no? Y ahora, una vez que hemos identificado el carbono asimétrico, vamos a ver si es R o S, porque la presencia de un carbono asimétrico hace que la molécula se pueda dibujar de dos maneras, una que es imagen en el espejo de la otra, llamadas enantiómeros, y por tanto es necesario distinguir ambos enantiómeros mediante una notación, y para ello a un enantiómero le vamos a asignar la notación R, la letra R, y al otro enantiómero la letra S, notación que han establecido tres químicos que se apellidaban Kahn, Ingold y Prelog. Bien, lo primero que tenemos que hacer con esta molécula, antes de nada, es desdoblar. ¿Qué significa desdoblar? Hay algunos grupos, algunos sustituyentes que poseen enlaces múltiples. Por un lado tenemos el alqueno y por otro lado tenemos el triple enlace, el alquino. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer para desdoblar estos grupos, cuyo objetivo es determinar la prioridad que tienen, es quitar tanto el doble como el triple. Borramos el doble y el triple y unimos los carbonos por un enlace simple. Y ahora decimos lo siguiente: este carbono que señalo, del doble, une por un doble al carbono vecino. Eso implica que este carbono una a dos carbonos. Como tiene uno, le añadimos aquí otro. Y a eso se le llama desdoblarlo. El carbono de arriba, del doble, procedemos igual. Une por un doble al de abajo. Eso equivale a que una a dos carbonos. Aparte de los que tiene, une a uno más, y por tanto se lo añadimos. Ahí. Y de esa manera quitamos el doble. Esto no tiene ningún sentido químico, ni hay nada que comprender, simplemente es una regla y por tanto nada más que hay que utilizarla. Cuando encuentres un doble, lo borras y pones un carbono más en cada carbono del doble. Y esto nos va a servir exclusivamente para ver las prioridades que tiene esa cadena frente a las demás. Ahora pasamos al triple, y un carbono unido por un triple enlace a otro equivale a que ese carbono esté unido a tres carbonos. Este carbono debería unir a 3, une al que tenemos en el extremo y le añadimos dos más. O sea que un triple, cuando lo quitamos, debemos añadir dos carbonos a cada carbono que tenía ese triple enlace, y al otro también lo debemos hacer. De esta manera hemos hecho una operación que llamamos desdoblar. Desdoblamos esos grupos que poseen enlaces dobles o triples, y esto nos va a permitir ya determinar la prioridad de las cadenas, porque para determinar si este enantiómero que nos han dibujado es R o S, pues necesitamos dar prioridades A, B y C según números atómicos. Bien, entonces empezamos por el carbono asimétrico y lo señalo con un punto.
Ahora vamos a cambiar de color y los átomos que unen directamente a ese carbono asimétrico los señalo con otro punto, en este caso naranja. Este carbono, este y este. Y por otro lado tenemos un hidrógeno que podemos pintar, voy a pintarlo aquí hacia arriba, es igual. El hidrógeno ya pierde, va a tomar la prioridad D. ¿Por qué? Porque es el de menos número atómico. El hidrógeno tiene número atómico 1 frente a los carbonos que tienen 6. Por tanto, el grupo D va a ser el hidrógeno. Y los otros tres grupos empatan porque son carbonos. Y vamos a continuar sus cadenas hacia adelante, viendo los carbonos naranja a qué carbonos unen a su vez. Y los voy a pintar en azul. Este carbono naranja une a este y a este. A 2. Siempre vamos hacia adelante, nunca volvemos hacia el carbono asimétrico. Carbono naranja unido a dos carbonos azules. Venimos por aquí, la cadena del alquino, y el carbono naranja une a 3 carbonos azules. Por tanto, eso ya da prioridad a la cadena del alquino frente a la cadena del alqueno. La del alqueno, el naranja unía a 2 carbonos azules, en el alquino une a 3, eso da prioridad. Una cadena gana a otra cuando nos encontramos con un átomo de más número atómico, o bien cuando un átomo une a más del mismo tipo en una cadena que en la otra. Eso es lo que le da prioridad. Y aquí volvemos a empatar, porque el carbono naranja une a 3 carbonos también y por tanto empata con el alquino. Bien. Y ahora, bueno, aquí ya ha perdido una cadena que es esta de arriba. Esta cadena ha perdido porque el carbono naranja une a 2 carbonos azules solo y por tanto es la cadena de prioridad C. Va a ser la C. Y la A y la B la van a disputar la del alquino y esta cadena de aquí que de momento van a empatar. Bueno, aquí ahora vamos a pintar en rojo, en verde, vamos a pintar en verde los carbonos a los que unen los azules. Por ejemplo aquí, estos carbonos azules no unen a nada, estos dos no unen a nada. Y este une a 2 que voy a pintar en verde, une a 2 verdes. Y bueno, tendría un hidrógeno, uniría a 2 verdes y tiene un hidrógeno. Y ahí se acabó. El carbono azul uniría 2 verdes. Pero aquí, si nos fijamos, también une a 2 verdes. También une 2 verdes, por tanto hay empate. Los demás no unen a nada, pero este une a 2 verdes. Es decir, esta molécula está preparada para competir hasta el final en las cadenas, en la prioridad de las cadenas. Estos verdes que tengo aquí no unen a su vez a nada. Pero los de arriba unirían a 3 hidrógenos, unen a hidrógenos. Y además este une también, este tiene aquí un hidrógeno, pero este lo tiene también, no es que no lo tenga, también lo tiene ahí. Por tanto, la situación es que esta cadena de abajo, el carbono azul, une solo a 2 carbonos verdes que no tienen a su vez hidrógenos. Y bueno, y a este hidrógeno, que es el mismo que este. Por tanto, estos hidrógenos son los que marcan la diferencia. Estos hidrógenos con número atómico 1 le dan prioridad a esta cadena frente al alquino. Es una situación en la que muy compleja para empezar, en la que compiten terriblemente las cadenas. Por tanto, aquí tenemos la cadena A y aquí tenemos la cadena B. Cadena A y cadena B. Y ahora hacemos un giro de A B y a C. Partimos de A, partimos de la cadena que tiene prioridad A, pasamos por la cadena B y giramos hacia la C. Y miramos ese giro en qué sentido es. Es un giro en sentido, como vemos, contrario a las agujas. Y tenemos el grupo D hacia el fondo. Por tanto, esto me da para este centro quiral una notación S. Es el enantiómero S. Giro en sentido contrario a las agujas y tengo el grupo D hacia el fondo. Bien, de esta manera se puede distinguir un enantiómero de otro. Aquí tengo el enantiómero S. Si dibujamos la imagen en el espejo de esta molécula, me da el enantiómero R. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este de abajo. Aquí tenemos un carbono asimétrico en esta posición, porque une a 4 grupos diferentes, como podemos ver, hidrógeno, OH, y esta cadena, si la seguimos, es completamente diferente a esta. Por tanto, ahí tenemos un carbono asimétrico. Y otro lo tengo aquí, que también tendría un hidrógeno hacia el fondo, y tenemos 4 grupos diferentes unidos a él. Por tanto, es un carbono con total asimetría. El OH, esta cadena que va hacia la izquierda, que es diferente de la cadena que va hacia la derecha, y el hidrógeno, son 4 grupos distintos. Por otro lado, tenemos aquí una variedad de ciclos importante, bencenos, pirrol, pero no tenemos quiralidad porque no hay ningún carbono, todos los carbonos son sp2. No hay carbonos sp3, por tanto no hay quiralidad en esta molécula, en estos grupos. Podíamos dudar este átomo de nitrógeno porque tiene un par libre y por tanto tendría 3 cadenas
y un par solitario, que eso le podría otorgar quiralidad. Por ejemplo, el fósforo que tengo aquí arriba en el apartado B, este par libre que tiene constituye el cuarto grupo, y este fósforo sí sería quiral, es un fósforo asimétrico debido al par libre. Este nitrógeno, sin embargo, no lo es porque está dentro de un anillo aromático, de un pirrol, y eso hace que sea plano, y por tanto la hibridación es sp2, no sp3. Los carbonos quirales son siempre sp3, por tanto hay solamente esos dos de ahí. Y vamos a dar notación RS. Por ejemplo, empezamos con este de arriba, pintamos en naranja los átomos a los que une directamente ese carbono, el oxígeno, el hidrógeno, este carbono y este otro. El OH gana porque tiene más número atómico el oxígeno. Número atómico del oxígeno es 8, me parece. Los carbonos tienen 6. El hidrógeno tiene 1, pierde. Por tanto, ya asignamos las prioridades a más prioridad al de más número atómico, el oxígeno, y menos al hidrógeno. Y por otro lado tenemos aquí estos dos carbonos que empatan, carbono quiral unido a carbono y a carbono. Vamos comparando ambas cadenas y vemos que empatan. Pero ahora pasamos al color azul y estos carbonos naranja unen a su vez a otro carbono, este y este de aquí, que bueno, era el quiral del siguiente grupo, pero estamos discutiendo la notación RS de este centro quiral, entonces vamos siguiendo las dos cadenas y vemos que siguen empatando. Sin embargo, ahora ya viene la diferencia. La cadena de la derecha llega a oxígeno, y el oxígeno tiene más número atómico que nitrógeno. Por tanto, aquí es donde lo voy a pintar en verde, donde se produce la diferencia. Este oxígeno verde gana a este nitrógeno verde. Por tanto, la prioridad B la tiene esta cadena y la C esta otra. Tenemos el hidrógeno de al fondo, lo que es genial, porque solo hay que girar A, B, C, y esto nos da notación, como podemos ver, R. Giramos en sentido de las agujas A, B y C con el grupo de al fondo. Los tres grupos de más prioridad los seguimos en el orden ABC, por tanto estamos ante un centro quiral R. Ahora pasaríamos a trabajar el otro centro quiral, dado que ahí lo tenemos un poco liado. Podemos hacer algo así y dibujar la molécula para discutir más cómodamente este centro que notación tiene. De nuevo cogemos el color naranja y pintamos los átomos que unen directamente al carbono rojo, los pintamos como puntos naranja y tenemos un hidrógeno hacia el fondo. El oxígeno gana más número atómicos A, el hidrógeno pierde D, que de nuevo está colocado hacia el fondo de la pantalla. Y después tenemos dos cadenas que de momento empatan porque es carbono y carbono. Por tanto, cambiamos de color y las seguimos. Estos carbonos a su vez unen a otro carbono y a otro carbono. Y de nuevo da la impresión de que hay empate porque este nuevo carbono tiene oxígeno, vamos a pintarlo ya en naranja, en verde, tiene oxígeno, y aquí también hay oxígenos. Pero ya intuimos que el ácido tiene más de un oxígeno unido a ese carbono azul, frente a este otro que tiene solo un oxígeno. Y el número de átomos de un mismo tipo permite que una cadena gane a otra si por un lado encontramos más átomos de un mismo tipo unidos a un carbono, como en este caso el azul, que por el otro lado. Por tanto, creo que no hay duda de que esta cadena pasa a tener la prioridad B y esta la C. De todas maneras, hay veces que no se ve tan fácil y el ácido carboxílico sería necesario desdoblarlo. ¿Cómo lo desdoblamos? Pues para desdoblarlo, lo que haríamos con él sería borrar el doble, poner un enlace simple carbono-oxígeno y diríamos carbono unido por un doble enlace a un oxígeno. Eso equivale a que tengas dos oxígenos. Tiene uno, añado otro. El oxígeno unido por un doble a un carbono. Eso equivale a que el oxígeno tenga dos carbonos. Tiene uno unido a él, le pongo otro. Así desdoblaría un grupo ácido. La única importancia que tiene es que el ácido es un carbono azul que une a tres carbonos verdes, frente a este azul de aquí que une a uno verde, y por tanto eso ya decide. El giro ABC, como podemos ver, es en el sentido de las agujas ABC, y por tanto con el grupo de hacia el fondo, con el hidrógeno al fondo, nos da una notación R. Así que esta molécula tiene dos centros quirales y ambos son R, no tiene ninguno más. En los anillos no hay centros quirales. Bien, bueno, pues así podemos ir discutiendo cómo dar notación a diferentes grupos. Por ejemplo, aquí en esta molécula
aquí en esta molécula tenemos varios centros quirales. Por ejemplo, este es un carbono asimétrico, porque une a 4 grupos diferentes, cloro, etilo, y esta cadena, si la sigo, no es igual por aquí que por aquí. Después aquí hay otro carbono asimétrico y aquí hay otro carbono asimétrico. Por ejemplo, este de arriba, ¿cómo va a ser? Bueno, primero pintamos en naranja los átomos que unen directamente. Aquí hay un metilo, átomos que unen directamente al carbono naranja. El OH gana, hay un triple empate de carbonos, pero este ya une solo hidrógenos, por tanto va a perder, va a ser el D, el metilo, porque estos unen a más cadena, por tanto van a ganar. Y ahora a continuación pintamos en azul los carbonos a los que unen los naranjas, siempre hacia adelante. Une a este carbono y la otra cadena une a este, y lo vamos comparando, sigue habiendo empate. Pero ahora ya decide, porque ponemos en verde el cloro que tengo aquí, lo voy a poner en verde, y este cloro hace que esta cadena de la derecha gane, porque por el otro lado no tengo un átomo con ese número atómico, no tengo cloro, y por tanto gana la cadena que tiene cloro al encontrarme con un átomo de más número atómico. Así que aquí pongo la cadena A, y de este lado sería la... No, perdón, que la A ya la asigné. Pondríamos la cadena B, aquí A, aquí es B y aquí sería C, y el metilo el grupo D. Debemos tener en cuenta que este metilo grupo D ahora está hacia adelante, y el giro ABC, que sería R en sentido de las agujas, lo debemos cambiar por S, porque el grupo D está hacia adelante. Grupo D hacia adelante es lo contrario. Si el giro en el sentido de las agujas da notación R, eso es cuando el grupo D está al fondo, como lo hemos encontrado siempre hasta ahora en todos los ejemplos, grupo D al fondo, pero aquí está hacia adelante, por tanto ese giro en el sentido de las agujas me da notación S. Ese centro quiral es S. Y así podemos seguir dando notación al resto de centros. Por ejemplo, el del cloro creo que no sería muy difícil tampoco de hacer. Tendríamos el OH hacia abajo, metilo hacia arriba, después aquí tenemos un etilo hacia abajo, etilo, voy a dibujarlos, un CH... 2CH3, tenemos aquí un cloro hacia arriba y aquí tenemos una cadena y aquí un metilo. Bueno, entonces si nos fijamos en este centro quiral, por ejemplo, unido a 4 grupos diferentes y damos notación RS al mismo, pues tenemos átomos que unen directamente al centro quiral, el cloro, este carbono y este carbono. Cloro gana, grupo A. Los demás tienen un triple empate, pero claro, estas cadenas del ciclo, si la seguimos, hay mucho carbono y oxígenos y demás. Esto solo tiene un carbono más y ya pierde. Por tanto, esta va a ser la cadena C. Podemos seguir discutiéndolo, no hace falta. Este carbono uniría a este y a partir de ahí ya se acabó, ya solo hay hidrógenos, pero este une a este y hay más cadena, este une a este y hay más cadena. Entonces aquí esta cadena de arriba ya va a ganar porque nos encontramos con un oxígeno, que voy a dibujarlo en verde, con este oxígeno. Y esta cadena de aquí, el carbono azul une a 2 carbonos, pero no tiene oxígeno. Bueno, a 3. Este y este de arriba, pero no tiene oxígeno. Nos encontramos con un átomo de mayor número atómico y eso ya decide, ya gana. Por tanto, la cadena de arriba va a ser la cadena B. Y esta de abajo la C. Y el grupo D hacia el fondo, que nos viene genial, para que el giro ABC sea en sentido contrario a las agujas y por tanto estamos ante una notación S para este centro quiral. Ya hemos dado 2 notaciones, no sé si lo he hecho bien, si no estáis de acuerdo me dejáis ahí en los comentarios si hay algún fallo, pero este giro ABC nos daría notación S, giro en sentido contrario, y aquí también, aquí también, porque aunque es en el sentido de las agujas, creí que lo había hecho ya mal, pero tengo el D hacia adelante. Al tener el D hacia adelante, este giro en el sentido de las agujas es ese. Y a ver quién sabe decirme, quién me pone ahí en los comentarios, que este centro de aquí, quiero saber este centro, qué notación tiene. De acuerdo, a ver qué notación va a tener ese centro de ahí, porque también es quiral y así tendríamos ya la molécula resuelta. En otro vídeo sigo terminando los apartados que me quedan, esta proyección de Fischer y lo continuamos haciendo en otro vídeo.